Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Ajnanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Ummilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más profunda y oscura de las ignorancias, pero mis maestros han abierto mis ojos con la luz del conocimiento. Hacia ellos ofrezco mis más humildes reverencias. Muy bien, bienvenidos, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al no partido de Argentina-Inglaterra. Gracias por venir, lo aprecio. Estoy pasando una lista de quienes vinieron hoy para tomarlo en cuenta, tenerlos en mi corazón. Para futuros casos, uno nunca sabe. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? De hecho, voy a comenzar como comencé hace unos días cuando di una clase y le voy a pedir a cada uno que resuma en una palabra cómo se siente hoy. Prabhu. Bien. Ok, la madre Sachi. Feliz. Agitado. Concentrado. Ah, ya, muy bien. Está bien, pues sincero. Ahora, Argentina, ¿qué vamos a hacer? Está bien. Yo aprecio tu sinceridad, amigo. Gracias. Alegre. Ok. Tranquila. Ok. Ligero. Ya. Protegida. Ok. Sustentado. Wow. Siento feliz. Ya. Contenta. Ok. Bueno, mejor balance que el que tuvimos en la otra clase, ¿no? Estaba esperando algo diferente, pero ya, muy bien. Ok, bienvenidos entonces a esta nueva sesión del Bhagavad Gita. Vamos a retomar. ¿Alguien se acuerda, por casualidad de la vida, lo que vimos hace unas 3 semanas? ¿Tienes tus notas ahí? Ya, muy bien. Capítulo 15. Adelante. Bueno, no sé si necesito ver. Los textos, sí. Texto 1 y 2. Ok. Llegamos nada más hasta el 2. Ya, muy bien, ok. ¿Qué tienes por ahí? Ajá, bueno, ¿qué? A ver. Hablamos del deseo, Ya. el cual era un medio necesario para que, o sea, hablábamos del deseo para que se refleje Como el algo, medio, como el agua. exactamente, correcto. Nada, entonces que eso facilitaba a través de la ilusión la satisfacción del deseo. Ya, exacto, muy bien. Más, Dijimos que este mundo era como un... ¿Qué forma tenía? Árbol. Exacto. Bañano. Wow, ok. Ajá, y que teníamos que refinar esa capacidad de desear. De Y bueno, desear. imagínate, lo vimos en el terremoto. Mm. O sea, ya ahí se vio que ya ahí no importa nada material, ahí lo que importa es los afectos, como bien lo comentaste en la clase online, o sea, que dónde está mi mamá, dónde está mi papá, dónde están los míos, vamos a llamar, ¿estás bien? Todo eso, porque lo demás. ¿Sabes que yo hice el ejercicio de ver la clase anterior que tuvimos? Y esa clase fue un poco profética, en realidad. Sí, la primera pregunta, Sí. o sea, creo que la respondió todos los acontecimientos. Literal, pasados. si tienen la oportunidad de volver a ver esa clase que vimos, que fue del verso 1 y 2, está en el canal de YouTube, la pueden repetir. Y varias cosas proféticas salieron en esa clase, ¿no? Y no es como que yo recibí una energía especial y la canalicé ese día, no. Es que el Bhagavad Gita está diciendo algo que pasó, que está pasando y que va a seguir pasando. Y de hecho hay una frase que yo dije en esa clase y es: todo puede cambiar de un segundo a otro, con un solo evento, con una sola noticia, ¿sí? Y hablábamos entonces de la inestabilidad de este mundo material, ¿sí? En el primer verso
decíamos, como tú lo dijiste, Riz, que este mundo material responde a un reflejo del mundo espiritual y que esa base, tal cual como un árbol se refleja en el agua y se ve como patas arriba, con las raíces hacia arriba, entonces el mundo espiritual a través de nuestro deseo, si no entiendes, levanta la mano, ¿ok? Me pregunta, así de una, no entiendo. Este mundo material se estaba reflejando a través del deseo. Y ese fue, digamos, el primer verso. Y en el segundo verso dijimos que ese mundo o ese árbol baniano, que de vuelta, si no lo han visto, googleenlo, es un árbol cuyas raíces y ramas se mezclan. Uno no sabe, dame un segundito para terminar la idea, uno no sabe cuál es la raíz y cuál es la rama, es muy enredado. Pero en ese segundo verso decían que nosotros mismos teníamos una responsabilidad dentro de nuestro propio árbol, ¿sí? Porque a través de nuestros deseos, como tú lo dijiste, ese árbol se va haciendo más enredado, más enredado, más enredado. Y dijimos que existían unas fuerzas que interactuaban con ese deseo, incluso lo condicionaban. ¿Alguien se acuerda de qué condicionaba o qué dice ese texto de qué propicia ese enredo? Es parte de la energía material, que ya no se van a olvidar, fíjense. Volvemos a dibujar una pizarra imaginaria en este momento y decimos que la energía puede ser material o puede ser espiritual. Y en esa energía material hay tres energías. ¿Cómo se llaman esas energías? ¿Sí? ¿Y juntas? Sí, correcto, ¿sí? Entonces este verso decía, a través de los gunas, las interacciones que están teniendo estas fuerzas invisibles, que te están condicionando a desear, a actuar, a moverte, entonces ese árbol se va enredando, se va enredando, se va enredando y se va enredando. Josué y Héctor, a ver. No, fíjate que no, es porque es enredado, es porque tiene las raíces. Es una buena pregunta, voy a investigarla y te lo voy a mandar respuesta con tu mamá. Pero no porque da bananas, pero es una buena pregunta. Es un buen razonamiento, ¿sí? Creo que vas a ser un buen razonador. Ok, entonces fíjense, ya vimos ese árbol, no tiene que venir bien preparada esta clase. Ya vimos entonces el árbol, ¿no? Ya vimos como ese reflejo del mundo material. Y salimos de hecho diciendo que este mundo funciona como una matrix, ¿sí? Como funciona como algo que, y dijimos, ¿un reflejo es real o es irreal? Unos dijeron real, otros dijeron irreal, pero es real porque estamos acá, estamos hablando, estamos sintiendo y sentimos mucho hace unos 15 días, ¿no? Eso que sentimos en ese momento, ¿fue real o fue irreal? Quizás fue una mezcla de ambas cosas. ¿Por qué fue real o por qué fue irreal? Y eso lo vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? Y bueno, obviamente para las personas que estén viendo este video y no sepan de lo que estamos hablando, hace unos 15 días en Venezuela más, 18 quizás, hubo un par de terremotos terribles, y todavía estamos tratando de recuperarnos de esa tragedia. Quizás todos acá físicamente estamos bien, pero sé que psicológicamente todavía estamos un poco movidos, ¿sí? Y toma tiempo, y va a tomar tiempo, pero tomamos la decisión correcta al venir a escuchar sabiduría y tratar de encontrar refugio ahí, ¿no? Entonces, fíjense, ya vimos cómo es el árbol, ya vimos qué tan enredado es el árbol, y el Bhagavad Gita siempre nos va a poner, digamos, una situación, pero nos va a dar también la perspectiva para abordarlo. Recuerden que en esta conversación, Krishna no estaba tan interesado en que Arjuna adquiriera conocimiento, ¿sí? Sí había una adquisición de conocimiento, pero ¿qué necesitaba Krishna que Arjuna hiciera? Que actuara, que de alguna manera cumpliera con su deber, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar a través de los textos, de los versos del Bhagavad Gita, que hay diferentes niveles en los que se habla, pero por lo general siempre hay como una acción propuesta, ¿sí? Mira, esta perspectiva, considera esto y entonces actúa. Y durante los primeros capítulos Arjuna le dijo a Krishna, no entiendo, ¿qué me estás diciendo? Dame una sola instrucción. Y Krishna buscó miles y todas de maneras para darle el argumento necesario para que él razonara y tomara la decisión, ¿sí? De vuelta en el capítulo 18, en el último capítulo del Bhagavad Gita, ¿qué le dice Krishna a Arjuna? Mira, aquí está, te he presentado toda la información que necesitas saber. Ahora tienes que considerar lo que te he dicho y tomar una decisión, decidir si vas a actuar o no vas a actuar, ¿sí? Y nosotros pensamos que estamos tan acostumbrados a eso, pero no estamos tan acostumbrados a tener un libre albedrío, a meditar en el hecho de que todo en nuestra vida, o gran parte, responde a nuestro propio deseo, a nuestra propia acción, a nuestra propia responsabilidad, ¿sí? Nosotros podemos pensar que somos libres, y eso es otra clase que en algún momento veremos, y sí tenemos un cachito de libertad,
pero porque estamos enredados con todas las energías que ya hemos dicho y a través de nuestras decisiones nos enredamos más. Entonces, ya vimos el árbol, ya vimos cómo se enreda, entonces en los próximos 2 versos Krishna va a decir cómo sales de este árbol, cuál es la estrategia para salir de ese árbol. Y lo más bonito, voy contigo, lo más bonito es que después en esos versos entonces Krishna va a describir cómo se ve esa sustancia real que se está reflejando. Es decir, mira, Arjuna, aquí está el enredo, aquí está cómo te estás sintiendo, esta es la estrategia para salir del árbol, pero considera cómo se ve el reflejo original, o sea, cómo se ve la sustancia real, cómo es ese sitio, cómo es esa morada suprema, ¿sí? Y esa descripción está acá. Y creo que de las cosas más valiosas de la filosofía védica, que tiene un nivel de detalle bastante preciso, ¿sí? Que podemos llegar a saber con mucho nivel de detalle cómo se ve ese mundo espiritual, ¿sí? Si alguna vez lo de Krishna porque no entendía lo que Krishna decía. Muy buena pregunta, excelente, Héctor. Este niño va a entrar en el ashram que todavía no tengo y se va a graduar. Anótenlo. Fíjate, te voy a responder a esta pregunta de la siguiente manera. ¿Te ha pasado a veces que tu mamá te da una instrucción y tú entiendes lo que está diciendo pero no te convence mucho? Dices, sí, mami, tiene sentido, pero yo en realidad quiero hacer otra cosa. ¿Te ha pasado? Por tu risa, creo que sí. Entonces, todos nosotros estamos cargados de cierta información, ¿sí? Y por nuestro propio criterio y nuestros sentidos están limitados a la información que tenemos. Pero mamá, o Krishna, esa figura de autoridad, tienen una perspectiva mucho más amplia, ¿sí? Pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. Entonces, a pesar de que nosotros no entendamos qué dice mamá o que Arjuna no entendiera lo que dice Krishna, Arjuna le dijo, ok, déjame escucharte, déjame sentarme y escucharte. A lo mejor puedes intentarlo con tu mamá la próxima vez que no entiendas. Y mamá, déjame escucharte y entenderte bien. Para quizás que tú empieces a pensar, ¿será que mamá tiene razón o no? Solo considerarlo, ¿sí? Te dejo esa tarea para la próxima. Ok, entonces, fíjense, vamos a tratar de llegar al verso 6, ¿sí? Porque mi intención es que nosotros podemos revisar todo este capítulo 15, porque es muy importante y porque en algunos meses viene un mes llamado Kartik. Y en este mes de Kartik, ¿sí? Kartik es en octubre, o el mes de Damodar, donde se celebra como un pasatiempo especial de Krishna. Este capítulo es muy especial y se recita todos los días. Entonces ya tenemos como el capítulo completo, entendido y comprendido. En ese mes lo vamos a poder recitar con mucha más lucidez. Entonces, fíjense, vamos al verso 3. Y fíjense, aquí les voy a regalar unas palabras antes para que las consideren mientras vamos leyendo. Esta va a ser la estrategia. Ver, cortar, aferrarse, refinar y llegar. ¿Sí? Voy otra vez. Ver, cortar, aferrarse, refinar y llegar. Y esas son palabras que se van a ir haciendo claves a medida que vamos leyendo los versos. Entonces, fíjense, vamos a leer el 15:3 y este verso dice Narupamasyeha tato phalabhyate nanto nachadir nacha sampratishta ashvataminam suvirudhamulam asangashastrena dridena chitva. Ese es el verso 3. Luego está junto el verso 4. Tatapadam tat parimargitavyam yasmin gatana nivartanti bhuya tamevachadyam purusham prapadhye yata pravriti prashita purani. La verdadera forma de ese árbol, sí, este árbol que forma parte del reflejo del mundo espiritual, no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza ni dónde está su base. Pero de un modo decidido, uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado. Después, ese es el verso 3, después uno debe buscar aquel lugar del cual, una vez que se ha ido a él, nunca se regresa y entregarse ahí a esa personalidad, a esa suprema personalidad de Dios, a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial, ¿sí? Entonces, vamos a quedarnos primero con el verso 3, que este verso dice, de vuelta, la verdadera forma de ese árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde empieza, ni dónde está su base.
pero de un modo decidido. Y me acuerdo que tú dijiste esa clase, esa palabra la vez pasada. Uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado, ¿sí? Y yo les voy a leer acá un par de digamos, explicaciones de otros maestros que están dentro de nuestra misma sucesión discipular, ¿ok? Para que consideremos a Srila Prabhupada, pero un par de maestros quizás un poco antes que él. Y nos vamos a leer algo de Ramanujacharya. Y dice, la forma de este árbol no es comprendida por las personas inmersas en el samsara, ¿sí? Y se acuerdan que dijimos que una persona que está demasiado apegada al disfrute, a la complacencia, a la rumba, a la dinámica del mundo, subió el dólar, bajó el dólar, subimos, bajamos, Venezuela sirve, después no sirve, para esa persona entender estos temas es bastante ajeno, ¿sí? Entonces, si uno está muy inmerso en la dinámica del mundo material, estos temas son como abstractos, no hay como un interés por eso. Y de vuelta, la vez pasada dijimos que para nosotros poder entender un objeto en general o una situación en general, hay que dar como un paso hacia atrás, ¿sí? Poder observarlo un poquito de lejos. Y quizás, y bueno, ahora queda mucho más claro con todo lo que ha pasado, en este mundo material nos ha dado la oportunidad de dar un paso hacia atrás y observarlo con un poquito de distancia. Decir, mira, así funciona la gente, así funcionan las cosas, así funciona el clima, así funciona todo, ¿sí? Y recién que tuvimos este evento nos dimos cuenta de qué tan violento puede ser un cambio dentro de este mundo material, ¿sí? Y de hecho eso nos pone como en perspectiva otros cambios y otros eventos que hemos tenido en nuestra vida, ¿sí? Creo que de alguna manera, para los que tuvimos, y no la suerte, sino la fortuna, ¿sí? La bendición de sobrevivir, esta situación siempre va a ser ahora como un comparativo, ¿no? Cada vez que uno, no sé si les ha pasado que cuando se van a quejar, entonces es como que hay un freno como, no, espérame, hay gente que quizás no la está pasando tan bien, hay gente que no lo logró, hay gente que, o sea, y de hecho una persona hace poco tiempo me dijo, es bueno sentir culpa, o sea, ¿cómo le decimos a la gente que ya no sienta culpa por lo que está pasando, que sigan con su vida? Y de hecho una chica que me quiere hacer una entrevista, quizás vea esta clase, pero yo lo estaba meditando y quizás sí hay que sentir un poquito de culpa y de remordimiento, ¿sí? Hay conceptos que no pueden ser, que pueden llegar a ser un poco, no absolutos, pero de alguna manera ser funcionales en nuestra vida, ¿sí? No culpa que nos paralice, no culpa que no nos permita ser funcionales, pero quizás esa oportunidad que nos dieron, quizás compararnos con personas que han perdido todo nos sirve de manera saludable para poner en perspectiva lo que no ponemos en perspectiva por nuestros propios medios, ¿sí? Es utilizar una misma situación que Krishna ha enviado frente a nuestros ojos con un propósito para que de alguna manera despierte una sobriedad en nosotros. Entonces tal vez no es como pasar la página y decir, no, ya no quiero sentir más culpa, ya quiero vivir tranquilo. Quizás es como tener un recordatorio, quizás se convierte en un post-it, ¿sabes? Que uno pone un espejo y dice, mira, hoy tienes una nueva oportunidad de vivir. No es como una culpa cargada de inacción, sino un sentimiento que te dice, ok, vale, tengo una nueva oportunidad y puedo aprovecharla hoy, ¿sí? Entonces, fíjense, la forma de este árbol no es comprendida por las personas inmersas en el samsara, las personas que están demasiado, o sea, sus sentidos están interactuando demasiado con el mundo material. Y no es que lo de nosotros no, pero ya hemos tenido experiencias que nos hacen alejarnos un poquito y decir, sí, hay cosas que me salen bien, pero hay cosas que la mayoría de veces no salen tan bien. Y si dependo de esto, ya esto no me puede dar refugio. Y empiezas a buscar y hay cosas que no funcionan y das un paso para atrás y dices, ok, déjame entender realmente cómo funciona este negocio. Solo se percibe esto, solo nosotros percibimos esto. Soy un ser humano, soy hijo de esta persona, soy padre de esta persona, poseo estos bienes, poseo estas circunstancias. El fundamento de este árbol se encuentra en la ignorancia, es decir, en la falsa identificación del ser con aquello que no es el ser, ¿sí? A medida que nosotros como almas nos identifiquemos con cuerpo, con bienes, con circunstancias, con situaciones, con materia, entonces la vamos a pasar muy mal y al mismo tiempo que la pasamos muy mal porque eso nos va a decepcionar constantemente, ese árbol se va a ir enredando cada vez más y cada vez más. Entonces al final del día somos artífices de nuestro propio enredo. Y entonces Srila Prabhupada dice, cuando uno está enredado con las expansiones materiales del árbol, no puede ver hasta dónde se extiende el mismo, ni puede ver dónde comienza él. Es decir, con cada decisión que tomamos que nos enreda más,
que nos hunde más en esta dinámica material, nos vamos acercando como al centro del árbol. Entonces es difícil ver cuál fue la primera decisión que tomé, cuál fue la última cosa que disfruté, porque todo se enreda demasiado. Entonces, dentro de nuestra perspectiva, nosotros no tenemos, digamos, esa visión cosmológica del árbol, sino que estamos viendo mi situación, mi rama del árbol, mi familia, mi edificio, mi ciudad, mi país. Y cosas como eventos como los que pasaron ahora, nos ponen una perspectiva más amplia. Porque entonces cada vez que prendemos las noticias y vemos que, no sé, en Japón pasó un terremoto de 7.3, la próxima vez ya no vamos a pasar ese canal tan rápido, decir, wow, nosotros pasamos por ahí. Y eso ha seguido pasando, y de hecho hace poco también hubo terremoto en otro sitio, y han habido un montón de eventos, es decir, esta rueda no se ha detenido, no se paró en Venezuela. No dijo, déjame detenerme en Venezuela y vamos a hacerle la vida a esta gente un poco más interesante en estos meses. No, eso sigue rodando por todo, ni siquiera por el planeta, por el universo. Todos los planetas que son materiales están pasando por dinámicas complicadas, y mientras más abajo nos vamos en esa cosmología y en esos mundos materiales se hacen como con una energía más baja, peor, ¿sí? Entonces confundimos nuestra ubicación en el árbol con nuestra identidad, ¿sí? Y ese árbol, a través de los deseos que tenemos, nos junta y casi que nos funde con nuestra nacionalidad, con nuestro nombre, con nuestra ciudad, con nuestro país, ¿sí? Entonces es difícil encontrar un desapego. Y el desapego no significa dejar de mirar las cosas, sino encontrar una distancia para nosotros poder observarlo de forma más objetiva, ¿sí? ¿Cómo nos desapegamos de las cosas? ¡Wow! Héctor, pero te estás adelantando. Te estás adelantando la clase, muy bien. Ese es el siguiente verso que vamos a leer, maravilloso. Estate atento, ¿ok? Después te voy a hacer yo una pregunta, porque me estás haciendo muchas preguntas, así que después voy yo. Entonces, en este primer texto, vuelvo a leerlo para seguir con el 4, la verdadera forma de este árbol no se puede percibir en este mundo, ¿sí? Si estamos muy inmersos en esa dinámica material, no vamos a poder tener una visión clara de ese árbol. Nadie sabe dónde termina, dónde comienza, ni dónde está su base. Y ahora, de un modo decidido, uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado. Entonces, la primera palabra que dijimos de las 1, 2, 3, 4, 5 era ver, ¿sí? Vemos el árbol. Ok, esas son las ramas. Todas esas ramas son mis decisiones. Cada vez que yo tomo una decisión, y mis maestros dicen así, una buena decisión lleva a otra buena decisión, que lleva a otra buena decisión. Pero una mala decisión lleva a otra mala decisión, que lleva a otra mala decisión. Y es mucho más fácil quedarse pegado en la mala decisión, y ese árbol comienza a sacar más ramas y más enredos, ¿sí? Entonces, la primera palabra que utilizamos fue ver, la segunda palabra es cortar. Y entonces, en esta parte de ese mismo texto 3, entonces acá Krishna habla de un arma que utilizamos para talar ese árbol, ¿sí? Y es el arma del desapego, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por desapego? ¿Será desapego igual que desinterés? ¿Por qué? Justifiquen su respuesta. Ok, los niños les están dando una lección a ustedes, ¿no? Ok. Desapego a las cosas materiales. Ok, ¿y el desinterés? Ok, lo puedes pensar. Héctor, ¿qué dice? El desinterés se trata de no interesarse por las cosas, como no prestarle atención. Exacto, como ignorarlo, ¿cierto? Maravilloso. Y los que están en la modalidad de ignorancia se ven así como el árbol, ven si ellos trabajan como ingenieros, ellos dicen yo soy ingeniero. Exacto, tienen como esa identidad bien fundida, ¿no? Wow, Dios mío. La próxima te sientas aquí, ¿no? Porque ya yo no tengo mucho. La próxima generación está pushing a nosotros, pero está muy bien, maravilloso, sí. Y no es lo mismo el desapego que el desinterés, ¿sí? De hecho, una persona tiene su familia, tiene su trabajo, tiene su contexto, tiene su comunidad, y puede estar íntimamente activo en todos esos contextos, pero estar desapegado. Es decir, no hay una fusión del ser, como decía Ramanujacharya arriba, el ser con el no ser, las circunstancias con el alma, ¿sí? Entonces, una persona que está desinteresada ni siquiera quiere interactuar.
no hay ni siquiera capacidad de servir, dice, no, esta situación ni siquiera la puedo ver. Quizás por no confiar en su capacidad de desapego, pero entendemos el desapego tal como un músculo, eso hay que entrenarlo, ¿sí? De alguna manera tenemos que estar en esas circunstancias y vivirlas para poder construir de forma saludable el desapego. Como siempre lo digo, uno de los errores más crasos de una persona que está tratando de avanzar en su práctica espiritual es trabajar el desapego alejándose de todo el mundo y de todos, ¿sí? Primero, eso genera bastante perturbación en el contexto familiar, ¿sí? Es decir, no, este mundo, un árbol con las ramas hacia arriba, tú no eres mi mamá, tú no eres mi papá, este no es mi país, entrar como en un estado neti, no existe, no hay. Eso no nos hace funcionales en el mundo y necesitamos ser funcionales en el mundo, ¿sí? Funcionales apegados a lo fundamental, ¿sí? Entonces, fíjense, Ramanujacharya también dice acá, ese árbol debe ser cortado con la poderosa hacha del desapego. Y fíjense, voy con tu pregunta, no crees que me he olvidado. Tengo mala memoria, pero no tanta. Esta hacha puede forjarse, puede hacerse a través del conocimiento perfecto. Baladeva Vidyabhushana dice, este árbol debe ser cortado con la poderosa hacha del desapego afilada. Esa hacha se afila mediante el discernimiento repetido. Es decir, discernir significa elegir a través del conocimiento dónde ponemos nuestra atención y nuestra energía, qué nos parece valioso y qué no nos parece valioso. Esa repetición que están hablando aquí, discernimiento repetido y conocimiento perfecto, es nuestra sadhana. ¿En qué nos ocupamos constantemente? En escuchar, en cantar, tenemos una práctica que de alguna manera va afilando esa hacha y cuando llegan situaciones que nos quieren enredar y que de alguna manera nos condicionan, uno rápidamente identifica, por aquí puedo cortar. Esto tiene esta naturaleza, esto realmente es temporal, esto no me pertenece, este proceso no es mío, entonces es cada vez más fácil cuando esa rama se empieza a formar en ese árbol y empieza como una anaconda ahí agarrarnos por el cuello, decir, conocemos la naturaleza de esa rama, es fácil desapegarnos, ¿sí? Y si nosotros hacemos una revisión de nuestra vida, no nada más con situaciones presentes, con situaciones pasadas, también podemos seguir talando ese árbol hasta que ya no quede ni una sola de las ramas. Riz. Como decías en una clase reciente, o sea, si entrenamos eso, vamos a tener acceso a eso rápidamente cuando lo necesitemos, pero si no nos entrenamos, se da la situación y nos agarra desprovisto. Correcto, exacto. Entonces, y fíjate que eso está lejos de no sentir, ¿sí? El desapego de vuelta no es desinterés, nosotros podemos atravesar una situación y sentirla, expresar, llorar, incluso sentir rabia de alguna manera, pero es esa manera en la que conectamos con el centro y con la naturaleza de la situación cada vez es más rápido, ¿sí? Entonces quizás lo que antes una situación me tomaba meses, si mal pegado ahí, tapando esa situación con comida, con drogas, con gente, por allá, por acá, ahora es decir, ok, esto fue lo que pasó y empieza como un análisis que no es frío, y ya vamos a ver si uno suelta esas situaciones de qué se agarra, pero empieza un análisis donde uno reconoce fácil la naturaleza de la situación. Esto me pertenece, yo tengo control sobre esto me va a hacer crecer, esto me está degradando, esto me ayuda, esto es por ego, esto es interés real, esto es servicio. Y esas preguntas comienzan a elaborarse cada vez más rápido en la mente y es fácil determinar cuál es la situación de la naturaleza de una situación y pasar la página. ¿Sí? Ya no nos enredamos tanto como en involucrarnos al máximo con algo de lo que conocemos su naturaleza porque aprendemos a observarla de vuelta con un poco de distancia. ¿Sí? Fíjense lo que dice Srila Prabhupada. Uno debe aprender a desapegarse mediante la discusión de la ciencia espiritual basada en las escrituras autoritativas. Y uno debe oír a personas que realmente tengan conocimiento, ¿sí? Entonces, de vuelta, esa hacha que tenemos que afilar, esa hacha del conocimiento, no existe la hada madrina del hacha del conocimiento, sino que somos nosotros que tenemos que exponernos a personas que tengan conocimiento y que sean traductores, que lleven ese conocimiento hasta nuestros sentidos de forma constante. Y tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Tenemos el celular, tenemos la tablet, tenemos las redes sociales, tenemos los reels, tenemos todas las herramientas como para mantenernos inmersos en esa sabiduría que cuando la necesitemos, en situaciones críticas, va a estar disponible al alcance de la mano, ¿sí? Entonces, uno debe aprender a desapegarse mediante la discusión de la ciencia espiritual basada en las escrituras autoritativas y uno debe oír a personas que realmente tengan conocimiento. Y esa puede ser una pregunta, ¿a quién le estoy dando yo espacio en mi mente? ¿A quién estoy escuchando? ¿Cuál es el propósito de la escucha que yo tengo hacia ciertas personas o hacia, digamos, ciertos estímulos, ¿no?
Por medio de la comprensión, y existe una diferencia, y se las traigo acá, de la Real Academia Española para ustedes. Por medio de la comprensión, uno se va desapegando gradualmente de este falso reflejo de la realidad. Y entender y comprender, existe una diferencia entre entender y comprender. Para el entendimiento se habla que es un proceso mental y que de alguna manera tiene que ver la razón, pero se queda como en una superficie. Sin embargo, comprender implica un nivel más profundo, donde hay una integración de esa información en nuestra vida. ¿A qué le suenan estos dos conceptos en función de lo que hemos hablado antes? TikTok. Hemos dicho dos conocimientos que, digamos, hay manera de saber, pero hay ¿qué pasa cuando la comprensión es real? Sabiduría y conocimiento. Correcto, sí, correcto. Guiana como, correcto, sí. Y de alguna manera nosotros entendemos que necesitamos conocimiento y es válido y es necesario, tenemos que exponernos, pero no podemos llenarnos de conocimiento sin que exista aplicabilidad. ¿Sí? Si nosotros vamos a los textos y comenzamos a leer y decimos, sí, el capítulo 15 me lo sé completo, el 16, 11, y empiezas a recitar un montón de cosas, pero después vas a tu vida y le haces un scan a tu vida y dices, aquí pude haber hecho esto, aquí no estoy aplicando esto. Y no les digo esto para que se sientan mal, ¿sí? Uno mismo, estando de este lado de la clase, uno mismo sabe que hay un montón de cosas que uno pudiese hacer diferente, ¿sí? Y la responsabilidad en uno es diferente cuando la acción es informada, ¿sí? Cuando uno sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, lo ignora, le pasa por al lado, se tapa los ojitos, eso tiene una consecuencia, ¿sí? ¿Y cómo le decimos a las consecuencias de las acciones? Correcto. Y de vuelta, responsabilidad radical. Si se dan cuenta, hay como nosotros dentro de este universo material, dentro de este mundo material, tenemos muchas cosas en contra, ¿sí? En contra en el sentido de que el condicionamiento que tenemos es bastante grande, ¿sí? Estamos muy condicionados. Pero tenemos un arma que es el libre albedrío. Y con esa arma, a través de nuestra simple disposición, solo estar dispuestos solo abrirle espacio a este conocimiento, decir qué pasaría si yo trato de hacer las cosas diferentes, cambia absolutamente todo, cambia el panorama. De hecho, desmiéntame si no estoy diciendo la verdad. Dentro de la tradición Vaishnava se dice que incluso las líneas de las manos, cuando uno se involucra en servicio devocional, las líneas de las manos pueden cambiar, ¿sí? De hecho, se dice que cuando uno está en kirtan y uno aplaude frente a las deidades, las líneas cambian, ¿sí? Y lo han experimentado con personas, ¿no? Antes y después. Entonces no existe tal cosa como estar condenados para siempre a una realidad si consideramos que tenemos libre albedrío, si consideramos que podemos hacer las cosas diferentes, si consideramos que tenemos un potencial de refinamiento máximo, si vemos este mundo como una gran escuela donde podemos aprender un montón y cuando nos llegue la hora de presentar el examen decimos, como está Riz siempre, aquí está, todas mis notas, mi chuleta, póngame la pregunta que quiera, estoy listo para presentar este examen. Y lo único que se necesita para cargar esa mochila de conocimiento, para presentar ese examen con disposición y con confianza es apertura, es voluntad, ¿sí? Entonces, nada más le está pidiendo Krishna a Arjuna, oye, considera esto y ten la voluntad de llevarlo a cabo. Ten la valentía de ir en contra con lo que pareciera que no es cierto y no es real para que puedas cumplir con tu propósito, ¿sí? Y ahora les digo, tenemos una oportunidad muy importante de considerar esto porque todavía tenemos fresca esa sensación de pudimos no haberlo contado, pudimos no haber pasado por aquí, pudimos estar en una situación diferente. Y eso es como o sea, Dios nos está alentando de alguna manera, decir, mira, ponte las pilas, o sea, no necesitas un nuevo recordatorio para saber que tienes comunidad, tienes potencial, tienes gente, tienes escritura, estoy yo aquí, te estoy hablando, estoy buscando maneras de hacerte ver que estoy contigo. Considéralo, actúa a través del libre albedrío, a través de la voluntad. Porque si nosotros sufrimos con el apego y sabemos que lo hacemos porque no nos desapegamos. Este niño le vamos a poner Arjuna Das a partir de hoy. Fíjate que esa pregunta también se la hizo Arjuna a Krishna. ¿Cómo es que uno está
como obligado a hacer las cosas cuando uno sabe que las cosas están mal. Porque nosotros no podemos trazar una línea y decir, yo sé que eso está mal, no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Sí? Y Krishna le va a responder con una palabra, que estoy pensando cómo ponerla en contexto para ti. Esa palabra es complicada para él. Sí, pero la palabra es lujuria, Héctor. Y lujuria significa querer acumular. ¿Te ha pasado que llegas a un sitio, a una tienda, uno de estos chinos por aquí en las Fuerzas Armadas, y la tienda tiene un montón de cosas chiquitas, coloridas, y tú sabes que tú no necesitas ninguno de esos juguetes, pero tú le dices a tu mamá, ay mami, por favor, uno. Y tu mamá, no, ya tienes suficiente, y tú te vas a tu casa diciendo, yo hubiese querido que me comprara ese de ahí. Ese deseo de acumular, de tener un montón, va por encima, tiene la capacidad de ir por encima de nuestra propia sabiduría si no le damos espacio a la sabiduría para que tenga ese músculo y frenar ese deseo. Y cuando alguien viene y no quiere regalar algo. ¿Y no quiere, perdón? Regalar algo. Ok. Porque tiene apego a esa cosa material. Uno se pone unos por qué. Porque esto es mío, porque lo usan de mala manera, porque tal. Y cuando uno decide regalar algo, está siendo desapegado con eso y no poniéndose excusas que no tienen nada que ver. Una de esas dos personas tiene claro que su identidad, su felicidad no depende de eso que está regalando. Y la otra persona siente que si regala eso, está perdiendo casi que una parte de su propio cuerpo y le da miedo. Y dice, no, yo soy lo que tengo. Y la otra persona dice, no, yo soy lo que soy. ¿Sí? Hay una diferencia entre las dos personas. Ok, muy bien, no vamos a llegar al verso 6, pero hicimos un buen intento. Entonces, fíjense, vamos a hacer un recap ahora. Entonces, fíjense, en este verso 3 nos están diciendo que necesitamos afilar esa hacha con conocimiento, que necesitamos exponernos a fuentes de conocimiento que nos permitan llegar a las situaciones de la vida con un discernimiento lúcido. No es no sentir, es sentir y actuar, es sentir y confiar, es sentir y volver al centro. Y esa capacidad se gana con repetición y esa hacha se afila con conocimiento. Y necesitamos tener muy claras cuáles son nuestras fuentes de conocimiento. ¿A quién le estoy dando yo espacio en mi vida para que me forme de forma espiritual, para que me dé educación espiritual? ¿Sí? ¿A quién estoy siguiendo, incluso invisiblemente? ¿Sí? O quizás no hay alguien en mi vida que de alguna manera esté trazando una línea de mi camino espiritual, ¿sí? Y si ese camino material, ya vimos que se puede acabar en un solo evento y lo único que queda es el camino espiritual y yo no me estoy acercando a ese camino espiritual con conciencia, con voluntad y con apertura, entonces realmente estamos aprovechando nuestro tiempo acá. Realmente estamos generando un cambio, estamos de alguna manera haciendo que cada segundo cuente. Nos vamos a acostar y nos vamos a decir, listo, sí, hoy avancé un pasito más, hoy entendí algo más. Krishna, una palabra, pero la entendí, ¿sí? Y tenemos la disposición, 5 minutos de lectura, 5 minutos de un mantra, 5 minutos de una buena conversación con alguien, de una clase en YouTube. Lo dice acá, es la asociación que nos permite abrir las puertas a ese conocimiento. Y 5 minutos nos pueden salvar en una situación que pudiese durar meses y capaz la reducimos a semanas y capaz la reducimos a segundos, entendiendo su naturaleza y sabiendo cómo avanzar a través de ella, ¿sí? Entonces, fíjense, lo vamos a dejar hasta acá porque quiero escuchar, ya no puedo hacer más preguntas, Héctor, ya te voy a hacer una pregunta yo a ti, espero que estés listo. Quedamos en este verso 3 y lo que quiero adelantarles para la próxima sesión es que existe, de alguna manera Krishna está diciendo, suelta esa necesidad de seguirte enredando, ¿sí? De alguna manera desapégate. Para desapegarse uno tiene que de alguna manera soltar esa situación, esa persona o esa creencia, ese criterio. Y la siguiente pregunta que pudiese hacer Arjuna, que no la hace, pero Krishna la responde con anticipación, bueno, pero si yo suelto todo, lo que conozco, lo que puedo ver, lo que de alguna manera me rodea, entonces ¿de qué me agarro? ¿Sí? Y esa respuesta se la va a dar Krishna en el verso 4. ¿Sí? Y esa respuesta va a tener una estrategia de vuelta. Y la única manera de responder esa pregunta es agarrándose a quién o de qué. De Dios, del conocimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, Krishna nunca va a proponernos soltar, dejar atrás,
cerrar una puerta si no está abriendo frente a nosotros una ventana enorme para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra evolución? A veces crecer y evolucionar no se siente tan chévere, no es tan sabroso, no es tan dulce en el paladar. Pero si nosotros, como siempre lo decimos, tenemos una confianza absoluta en esa persona que está cerrando una puerta y está abriendo una ventana, entonces no hay duda. Podemos ir hacia allá con convicción, con libre albedrío, ¿sí? A pesar de que nos cueste que esa puerta esté cerrada, tenemos nuestros ojos no puestos en esa puerta, sino ahora en la ventana. Entonces, una de las cosas en las que tenemos que trabajar siempre, no ahora y no cuando las cosas se ponen chiquitas, es ¿qué tanto confío yo en Dios? Cuando uno era chiquito, ¿sí? Si mamá decía, no vas por este lado, vas por este lado, uno ni siquiera lo dudaba, uno decía, bueno, vas por este lado. O sea, no decía, bueno, mamá, pero explícame un poco más. O sea, tienes experiencia y de alguna manera confías en el corazón de esa persona que te está dando una instrucción. Podemos hacer exactamente lo mismo con Dios. Tenemos las personas que nos están hablando de Él, tenemos los textos y además nos hemos dado cuenta que poniendo en práctica un cachito de este tamaño del conocimiento que hemos aprendido, han habido cambios en nuestra vida. Entonces, ¿cuál sería el freno para seguir yendo cada vez más profundo en ese entendimiento de quién es Dios, cuál es su mensaje que quiere para nosotros y cómo aplicarlo en esta vida? ¿Por qué lo estamos de alguna manera, invisible o tangiblemente, apartando? Diciendo, bueno, ya después tendré espacio, ya después cuando crezca, ya después cuando, no sé, me jubile. Es ahora que tenemos la oportunidad, que tenemos el interés, que tenemos la comunidad, que tenemos el potencial, ¿sí? Entonces, fíjense, solamente les voy a dejar con una pregunta, ¿sí? No, sí, les puedo dar estas 3 preguntas, claro que sí. Ajá, fíjense. Primera pregunta dice, ¿a qué estoy tan apegado que quizás ya no soy capaz de verlo con claridad? ¿Sí? ¿A qué estoy tan apegado? O sea, ¿de qué estoy tan cerca? ¿Qué es lo que me tiene tan enredado? Que está tan cerca de mis ojos que yo no puedo tomar una distancia y verlo con claridad. ¿Sí? Segunda pregunta, y esta es interesante. Si hoy tuviera que soltar una rama importante de mi vida, una de esas ramas de las que nos tienen enredados acá en el mundo material, si hoy tuviera que soltar una rama importante de mi vida, ¿tendría un refugio real al cual aferrarme? Y de hecho, me vino por acá sonriendo, y de hecho, en el evento que tuvimos, cuando muchos de nosotros sentimos que ya era chan, the end, tuvimos esa convicción de, ok, Diositos, tengo miedo, hasta la última célula de mi cuerpo tiene miedo, pero tengo fe. ¿O fue solo miedo a mi casa, a mi familia? ¿O fue como que, Diosito, aquí estoy, ¿sí? Y de vuelta, ese coraje no implica desapego y no implica desinterés. Pero al final, cuando la cosa se pone chiquita, cuando ya no tenemos a mamá, papá, familia, casa, país, ya solo tenemos la oportunidad de ver a Krishna de frente, a Dios de frente. Tenemos esa capacidad de decirle, dale, con todo. O decimos como, ya va un momentico que todavía tengo que... Y yo decir, bueno, ok. Entonces tenemos ese refugio al cual aferrarnos si una rama importante de nuestra vida la tenemos que soltar. Y si la respuesta es no, buenas noticias. Podemos comenzar a trabajar en eso. Hoy, ahorita. De hecho, eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Buenas noticias dobles. Tercera y última pregunta. ¿La forma en la que estoy viviendo me acerca o me aleja de la realidad espiritual que quiero alcanzar? ¿Sí? La forma en la que estoy viviendo me acerca o me aleja de la realidad espiritual que quiero alcanzar. Cada decisión que uno toma, cada conversación que uno tiene, cada comida que uno tiene la oportunidad de comer, cada contexto en el que uno se expone, ¿está siendo favorable para mi vida espiritual? ¿Sí? Y esto no significa que entonces ahora me voy a mudar para un ashram donde nada más coma comida del templo y nada más si voy a hablar con mi mamá le voy a decir, no, más solo vamos a hablar del Bhagavad Gita, no vamos a hablar de otra cosa. Nos mantenemos funcionales, pero sabemos tener un hilo conductor en todas nuestras realidades. Es decir, para una persona con un interés espiritual genuino, no existe tal cosa como que en un contexto te conocen así y en otro contexto eres otra persona y después entonces si vas para esta casa eres alguien diferente. O sea, es decir, nosotros no vivimos cambiándonos de máscara. Si vamos a Casa Brinda, vamos a estudiar yoga, entonces espérame, el tilak y ahora somos Bhakti Yogis. Después decimos, no, ya espérate, voy para la casa.
ahora voy con mi familia, y después entonces voy para el trabajo, y después así, ¿no? Tenemos de alguna manera una identidad muy estable, muy bien construida en cualquier contexto, y no la construimos para la foto, ¿sí? Para las redes sociales. La gente se da cuenta que somos la misma persona en la casa, en el templo, con la familia, con alguien que te cae bien, con alguien que no te cae bien. Eso es difícil de construir porque constantemente estamos tratando de edificar nuestra identidad en función de las expectativas del de enfrente, ¿sí? ¿Cómo le gustaría a esta persona que yo le hablara? ¿Sí? Entonces déjame sonar un poco más estilizado o déjame tratar a esta persona de otra manera, ¿sí? Entonces la forma en la que estoy viviendo, todos los contextos en los que me tengo que desenvolver a diario, me están acercando o me están alejando de la realidad espiritual que quiero alcanzar, ¿sí? Y eso también son decisiones, ¿sí? No es una rueda azarosa. Fíjense, yo desde este verso, decía, bueno, vamos a ver si está el mood o no está el mood para compartirlo. Pero quiero compartirles porque, ¿por qué? Porque uno nunca sabe, porque no lo vamos a dar para después. Y esto es un verso que es bastante simple y bastante sencillo, pero me encontré con él en el Chaitanya Charitamrita, en el Madhya Lila, y les voy a pasar el link para que los tengan, se los voy a poner bien accesible. Y justamente lo leí como en esos días donde era como una réplica tras otra y uno dormía como con zapatos en la mochila puesta, en la puerta, con todo abierto, de alguna manera, ¿no? Y este verso dice así: Ratri dine pode mana soyastina pam, yahan gele kanupam tahan udiyan. Mi sentimiento es este: la mente me arde día y noche y no encuentro descanso. Si hubiese algún lugar en el que pudiera reunirme con Krishna, me iría allí volando. Eso es uno de los, digamos, es un verso que le compartió uno de los asociados a Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es la última encarnación de Krishna, como para aumentar ese amor por Krishna que él tenía en su corazón. Se los voy a leer otra vez. Mi sentimiento y nuestro sentimiento es este: la mente me arde día y noche. Problemas, réplicas, hambre, frío, sueño, sed, la gente, uno, todo. La mente me arde día y noche y no encuentro descanso. Si hubiese algún lugar en el que pudiera reunirme con Krishna, me iría ahí volando. Nos iríamos ahí volando. Dejaríamos todo atrás y nos iríamos allí a reunirnos con Krishna. Les dejo esa tarea. Gracias. Hari Om Tat Sat.